¿Qué son los algoritmos? Un algoritmo es un grupo de órdenes consecutivas que presentan una solución a un problema o tarea. Algunos ejemplos de algoritmos los podemos encontrar en las matemáticas, como el algoritmo para resolver una multiplicación, y en los manuales de usuario de un aparato, como una lavadora o una impresora. Hoy en día se relaciona la palabra algoritmo con el mundo de la informática, más concretamente en la programación. Los conocidos como algoritmos informáticos. Un algoritmo informático es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar respuesta a determinados problemas. Es decir, un algoritmo informático resuelve cualquier problema a través de unas instrucciones y reglas concisas, mostrando el resultado obtenido. Los algoritmos son muy importantes en el mundo de la informática ya que permiten al programador resolver el problema antes de escribirlo en un lenguaje de programación que entienda la máquina u ordenador. Antes de escribir el código de un programa hay que resolver con un algoritmo el problema que se nos plantea. ¿Cómo hacer un algoritmo? Todo algoritmo consta de tres partes. Entrada. En la entrada o input del algoritmo será donde se introduzcan todos aquellos datos que el algoritmo necesite para operar. Procesamiento. Con lo recibido en la entrada o input, el algoritmo realizará una serie de cálculos lógicos para resolver el problema. Salida. Los resultados obtenidos en el procesamiento se mostrarán en la salida o output del algoritmo. Para hacer un algoritmo hay que tener en cuenta sus características. Secuenciales, se procesan uno después del otro. Precisos, deben ser objetivos al resolver el problema. Ordenados, deben ser leídos y ejecutados de forma precisa. Finitos, deben tener un número determinado de pasos. Concretos, deben mostrar un resultado al problema resuelto. Y definidos, ante los mismos inputs siempre deben obtenerse los mismos outputs. Tipos de algoritmo. De acuerdo con alguno de sus atributos, los algoritmos pueden clasificarse de distintas formas. Según su sistema de signos tenemos los algoritmos cualitativos, paso a paso, o cuantitativos, utilizan cálculos numéricos. A los algoritmos que requieran del uso de un ordenador para su resolución se le conocen como algoritmos computacionales, siendo los no computacionales aquellos que no requieran el uso de un ordenador. Los algoritmos condicionales llegados a un punto del mismo, presentan varias acciones para ejecutarse y resolver el problema. Estas acciones no se presentan al azar, sino que hay una condición previa que según la cual se ejecutará una u otra acción. Algoritmo para calcular el área de un triángulo rectángulo. Inicio. Hallar las medidas de la base, b, y altura, h, multiplicar. Base por altura, b por h, dividir entre 2 el resultado, b por h, sobre 2 fin. Un ejemplo actual de un algoritmo informático que se suele utilizar a diario, es el algoritmo de búsqueda de Google. Cuando entramos al buscador de Google y realizamos una búsqueda, lo que activamos es un algoritmo, que ejecuta Google y que nos devuelve una serie de resultados de búsqueda. En el caso de posicionamiento nuevo SEO, este algoritmo o algoritmos que utiliza Google, son fuentes de controversia, porque se desconoce su funcionamiento exacto y son muchos los que diariamente tratan de descifrarlo.